Nakama Studio. Historias que cobran vida. El sol del ocaso. Un relato escrito por Armando Valdemar. Durante las muchas décadas que he pasado en esta tierra, me he dedicado a las letras en cuerpo y alma. Ahora que me he jubilado de esa empresa y con el espíritu en calma por los muchos frutos conseguidos, procuro pasar mis días en silenciosa meditación. Hace mucho que tomé por costumbre visitar el cementerio local. Es un paseo agradable que no lleva mucho tiempo desde mi casa. Sus vistas, tanto paisajísticas como ornamentales, son un goce para el alma. Mis amistades, las que aún me quedan vagando por este valle de lágrimas, comentan de manera jocosa la posibilidad de que esté buscando nueva casa. Una para toda la eternidad. No engañaré a nadie si reconozco que lo he pensado. Total, ya que la parca nos sonríe a todos, es justo devolverle la sonrisa. Hacerlo desde esta loma tranquila donde despuntan tantas cruces, catafalcos y lápidas no me parece mal trato. Pasar el resto de mis días venideros acunado por el sol del ocaso. Aquella tarde, en mi última visita al camposanto, hacía frío. El cielo estaba despejado, sin una sola nube, y el astro brillaba con fuerza, aunque era un brillo apagado y su calor se desvanecía por el áspero y constante frío que arrastraba la brisa. Aquel día era uno de esos días de invierno que, debido a su luminosidad y gelidez, parecían una fotografía del verano sacada de contexto. Nada más entrar miré el reloj. Siempre me pasaba igual, llegaba a poco más de una hora para que cerrasen sus puertas de hierro negro. Al ser, como digo, invierno, eso significaría que mi salida del cementerio coincidiría con la salida de la luna. No dejaba de ser algo muy poético y además adecuado, pues había sido toda mi vida un ser nocturno. Comencé mi paseo de manera dextrógira. De esta forma, con el moribundo sol a mi derecha, iría caminando entre lápidas y mausoleos hasta dejar a mi izquierda al inminente astro nocturno. El paseo comenzó entre los primeros monumentos suntuarios, criptas familiares de diferente factura y estado de conservación. Nunca me he cansado de fisgar entre los barrotes de sus puertas y no he sentido miedo en ningún sentido. De todos los sitios que pueda pisar alguien, un cementerio es el último lugar donde se ha de temer nada. No en vano vamos a pasar aquí más tiempo del que nadie pueda concebir, así que ¿para qué sentir miedo del hogar eterno? Es increíble cómo los humanos procuramos trasladar a la muerte todos los aspectos de nuestra vida. Da igual la cultura y el credo, deseamos que el más allá sea lo más parecido al más acá. Y de este último no paramos de quejarnos. Paradojas de la existencia. Volviendo al tema de las criptas, lo que más me atraía de ellas era el peculiar ambiente acogedor que tenían. Sus estrechas escaleras, la perenne oscuridad, los sepulcros cercanos unos de otros. Qué confidencias se escucharían entre ellos al caer el silencio de la noche. El olor a cera, a flores frescas y el aroma del petricor me embelesaban. De husmear en las criptas pasé a saludar a las filas de tumbas ornamentales coronadas por estatuas en perpetuo velatorio. Ángeles llorosos, otros silentes, la mayoría meditativos, pero todos con los rostros compungidos. Figuras de damas y caballeros recostados sobre el descanso eterno de la persona amada. Un reclamo a perpetuidad, un para siempre, grabado en piedra.
Sumido en la resignada dulzura que me provocaban esos pensamientos, no caí en la cuenta de que ni estaba solo, ni estaba hablando para mis adentros. Tenía público. Una mujer sentada en uno de los bancos ornamentales no me quitaba ojo. No pude precisar la edad, pues sus rasgos estaban envueltos en un limbo que abarcaría décadas, esas décadas en las que la belleza nunca se marchita. Vi que era muy pálida, blanca como la nieve, y no era efecto de maquillaje o enfermedad. El sol del ocaso bañaba sus mejillas y no se apreciaba brillo alguno en ellas. Vestía riguroso luto, vaporosos y complejos ropajes de tiempos lejanos. Contemplando la posibilidad de que fuera una joven viuda un poco excéntrica, estimé prudente dejarla con sus pesares. Me disculpé con un gesto de sombrero y alejé mis pasos en silencio. En ese momento, como si hubiese podido leer mi mente, se giró llamando mi atención. No es que hiciese ningún sonido en particular o ademán. Fue el susurro de su vestido al apartarse de la zona del banco en donde me indicó que me sentara. Buenas tardes. No pretendo molestarla si es que necesita estar sola, dije casi con un murmullo. La mujer clavó sus ojos en mí y la impresión de estos congeló mi alma. Negros por completo como el azabache en aquel rostro de inmaculado alabastro. El aroma de la tierra tras la lluvia, sus labios pintados con la misma oscuridad que su mirada y su ropa, sonrieron muy amables al contestarme. No se preocupe, no me molesta. Yo siempre estoy sola. Estuve interminables minutos de pie, muy quieto, estudiando sus rasgos. Aquella mujer antinatural era hermosa, muy hermosa. Como ya dije, me fue imposible precisar su edad incluso con la asunción de que hubiese enviudado. En cambio, su rostro era algo imposible de definir. Algo que tuvieses que convencerte de que era real y tangible a cada segundo que lo mirases, semejante a memorizar un sueño lúcido. La dama hizo un gesto con la mano más cercana a mi altura y me invitó a su lado. Al sentarme, mi cuerpo recuperó el aspecto y el vigor de la juventud. Y no fue una manera de hablar, sino un cambio tangible, una transustanciación real. Sonreí con poca gana, casi cínico, pero aliviado en cierto modo. Estaba claro qué me había ocurrido, qué me iba a ocurrir. Miré mis manos con dedicación y asombro, como si lo hubiese hecho por primera vez en toda mi vida. Ella estrechó las mías entre las suyas con la delicadeza que podría prestar al sostener un cachorro y las besó. Un respingo de pánico heló mi cuerpo al sentir el tacto puro y enervante de su calavera a través de la carne ilusoria. La mascarada de aquel rostro atractivo e imposible desapareció y vi la tenebrosa realidad de la muerte. Ella observó mi horror con un encantador gesto de susto, pese a su gentil comportamiento, y me vio recular espantado con sus manos aferrando las mías. No podía liberarme de su presa, no generaba fuerza alguna, pero ejercía la presión de una losa gigante. Estaba clavado en aquel banco, con mis brazos tensos y anclados a aquel esqueleto vestido de luto victoriano. La muerte asintió ante la brusquedad del momento y pidió disculpas de todas las maneras posibles.
Mi ánimo se calmó y ambos reímos un poco avergonzados. Su mascarada volvió y mi corazón, en aquellos últimos y eternos momentos, volvió a colmarse de gozo. El último rostro que vería en esta vida sería el que siempre hubiese querido ver, aquel que jamás había existido, aquel al cual me resigné a nunca encontrar, aquel que di por siempre perdido. La muerte acarició mis mejillas. Creí volver a sentir el siniestro rascar de sus huesos contra mi piel. Por suerte, ocurrió todo lo contrario. La suya era seda pura, fría y esponjosa como la nieve virgen. Cerré los ojos para recrearme en aquella sensación, algo que tanto mi imaginación como mis recuerdos habían olvidado, o mejor fuera dicho, se vieron incapaces de recordar. El beso que vino a continuación fue el sabor de la nostalgia. Nostalgia de tiempos pasados, de momentos que ya no sabía si habían ocurrido y de haberlo hecho pertenecían a otra vida que quizás no hubiese sido ya la mía. Di las gracias entre sonrisas y lágrimas y ambos nos levantamos. Rodeé su cintura. La besé de nuevo. Volvimos a sonreír y entonces sentí tranquilo al saber cuáles serían sus siguientes palabras. ¿Cuál sería el destino de mis últimos minutos en esta tierra? ¿Me acompañas? Esa pregunta en boca de la muerte fue un mero formalismo, pero lo agradecí. No habría nada traumático en mis instantes finales, ningún drama. Todo sería una transición dulce y sosegada hasta la vida más allá de la vida. Estreché su mano con decisión y sonreí. Pocas veces en mi existencia recuerdo haberlo hecho de una manera tan convencida. Su tacto ya no era frío, tampoco cálido, se unía al resto de sensaciones inconclusas y absolutas que había estado teniendo durante toda esta última tarde de mi vida, sensaciones que me habían estado preparando para el gran viaje, para la aventura final. Por supuesto, contesté feliz, con aplomo, y di el primer paso hacia el confín izquierdo del camposanto. En ese momento me vino a la mente el cliché de la vida que pasa ante nosotros como una película. Me arriesgué a dar un vistazo, en parte por morbosa curiosidad, en parte para saber si el valor que sentía en mis momentos finales había sido un embrujo por el aspecto hermoso y gentil de la parca o se debía a algo más. Aquel último vistazo me mostró una inmensa y opaca oscuridad que nos seguía, silenciosa y respetuosa cual cohorte, apagando poco a poco las luces de la vida, dejando ante nuestras miradas la única luminaria del sol del ocaso. Agradecido de que todo hubiese acabado de una manera tan serena, la muerte y yo nos encaminamos juntos hacia el final de los tiempos. El sol del ocaso. Un relato escrito por Armando Valdemar. Un audiorelato producido por Nakama Studio. Narrado por Luis Trébol y con la intervención de Amaya del Campo como La Muerte. Síguenos en YouTube, iVoox y Spotify
y también en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada. Nakama Studio. Historias que cobran vida.